estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Ginei Lotus y te doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de el número de comportamiento en nuestra vida. Esta serie en donde estamos hablando de los diferentes comportamientos que tienen las personas y cómo es que los números los definen, pues está de verdad muy interesante porque nos permite conocer más de nosotros mismos y hace una realidad esto que yo te digo, de que la verdad es saber quién eres tú. Así es de que me da muchísimo gusto que estés aquí. Quédate con nosotros porque vamos a hablar hoy del día 6 y va a estar súper interesante que aprendas más de estas personas. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y vamos a comenzar a hablar del número 6, no sin antes recordar que las características principales de estos números regularmente se ven un poco modificadas dependiendo de dónde las estamos enfocando o dónde estamos describiendo qué tipo de cosa en la vida de un ser humano. Al final de cuentas, la vibración siempre va a ser la misma y tiene ciertas características genéricas, pero de esas características hay algunas que salen a relucir más cuando estamos hablando del comportamiento, a diferencia de cuando estamos hablando, por ejemplo, de la misión de vida, que es muy marcada la situación, ya hasta pareciera como que estamos hablando de dos cosas distintas, pero en realidad es el mismo número con esas características, pero en el comportamiento de una persona se hace más intensas ciertas cualidades de cada una de estas características, por lo cual necesitamos hacer un fundamento para poder entender esto y de dónde viene. Y bueno, pues sabemos que esto lo han investigado y lo han estudiado múltiples personas con las que hemos podido algunas encontrarlos, como es el caso de esta autora a la que yo sigo muchísimo, que es Gloria Garrido, y en el caso de las personas de la antigüedad que tuvieron todo el tiempo del mundo para poder estar evaluando, observando y escribiendo, pasándose información una generación a la otra, hasta llegar a nuestros días en donde nos encontramos con toda esta información ya dosificada y perfectamente clarificada. Y bueno, para personas como nosotros que somos inquietas y que queremos estar verificando constantemente lo que nos están diciendo, pues tenemos la manera de estar haciendo investigación o de estar de alguna forma revisando más material que otras personas han investigado para darle el carácter tan serio que realmente tiene esto para descubrir nuestro comportamiento, nuestra personalidad, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vernos, en la forma en la que nos ven los demás, etc. Así es que, pues bienvenida, bienvenido a este espacio y vamos a empezar a trabajar con este número 6, recordando que el elemento o los elementos que se empiezan a combinar ya en estos números, a partir de aquí en adelante, para el caso del 6 van a ser el elemento aire y la tierra. El número 6 está regido por el planeta Venus. Ya hemos visto acerca de los regentes con los números y hay una sección específica para eso que se llama los números y los planetas. Te recomiendo que lo veas para que veas las características de las que se están hablando ahí y que puedas complementar un poco más la información de lo que estamos dando, recordando que lo que vemos en cada capítulo específico en cada una de las series es porque son las cualidades que resaltan de ese número para esa situación específica, ¿de acuerdo? El día propicio para la gente del número 6 es los viernes, que está regido por Venus. El símbolo geométrico que tiene son dos triángulos superpuestos, encontrados uno con el otro, formando una estrella de David, que es la que conocemos regularmente. Y en el cuerpo humano está representado en los riñones y en la garganta, ¿ok? Esto es sumamente interesante porque hace un triángulo otra vez a la hora que estás conectando estos órganos y está sumamente interesante. Y finalmente, el animal con el que se asocia este número es el delfín. Y seguramente esto tiene que ver con su palabra clave, que es el misterio, en donde
Creo que los delfines siempre han sido una raza muy misteriosa que tiene mucha intriga para nosotros por su forma de actuar, porque muchas personas dicen que no es que el delfín se esté riendo, esa es la forma natural de sus facciones, pero a nosotros siempre nos da la sensación de que el delfín se está riendo. Y con ese ruidito especial que hace, emitiendo una especie como de sonrisa, pues nos quedamos con la idea de que los delfines son animales muy amistosos, muy agradables, muy misteriosos y muy sonrientes. ¿Ok? Ahora bien, ¿en qué se sustenta todo el estudio del número 6? Te voy a dar lectura a esto. El 6 es el símbolo de la ambivalencia y seguramente tiene que ver con estos dos triángulos que están uno enfrente del otro superpuestos. En el 6 se conjugan el equilibrio y el caos. Es otra de las representaciones de Dios. La doble Trinidad, 2 por 3 nos da un 6. Pero por otra parte está cargado con un fuerte contenido antagónico al incluir 3 veces el número 2. Representa, por tanto, la continua batalla entre el bien y el mal. La puerta que puede llevar hacia la luz total o hacia la noche más oscura, así como la lucha por convertir lo imperfecto en perfecto, lo múltiple en uno y como último objetivo de los alquimistas con quienes han trabajado con toda esta información. Fíjate qué interesante, porque un aspecto muy relevante de este número 6 es que cuando tenemos el encuentro de estos dos triángulos, por lo regular estamos hablando de una concordancia armónica. Esto, evidentemente, si sabemos sobrepasar todas estas características que hemos platicado. Esto ha sido parte de la observación que se ha hecho a través del tiempo y de cómo se fue dando cualidades y características a cada uno de los números. Por eso es por lo que tengo que leerte la información para no meterme una sola palabra de mi interpretación, porque no se trata de eso, sino de saber exactamente de dónde viene. Y fíjate, ¿cuál fue uno de los puntos más fuertes que le dieron como la parte elemental de su frecuencia vibratoria? Es, por ejemplo, el número de días de la creación bíblica, pero también al mismo tiempo de la destrucción. Fíjate qué interesante, cuando tú puedes tener un equilibrio entre esta cuestión de la creación y la destrucción, vas a tener una concordancia armónica, porque no le estás dando preferencia ni a uno ni a otro. Pero si te cargas a cualquiera de los lados, verdaderamente puedes convertir este número en algo desatado y desenfrenado. ¿Ok? Bueno, algunas otras creencias que hay al respecto de esto son, por ejemplo, los valores numéricos atribuidos por algunos numerólogos a las letras que componen el nombre de Nerón, el sexto emperador romano, cuyo dominio fue nefasto para los cristianos. Sabemos que Nerón fue el que hizo el quemadero de todas las cosas, ¿no? El 6 representa, por tanto, una llamada de atención que nos hace al respecto de no caer en el peligro, de no provocarnos a nosotros mismos alguna situación peligrosa, que se deriva de los desequilibrios que pueden provocar los excesos de un poder terrenal o de un estado cuando se diviniza a sí misma la persona. La vinculación de este número con los placeres físicos quedó definitivamente establecida en la antigüedad cuando el 6 fue consagrado a Venus, la diosa del amor físico. Y bueno, en otras creencias también, bueno, tenemos a Afrodita, que también estaba representada por el 6. Y yo creo que de aquí es de donde viene esta cuestión que todo mundo sabemos. Seguro que has visto este símbolo que es un círculo con una crucecita abajo. Este es el círculo femenino y es el círculo también del planeta Venus. Entonces, por eso se le ha venido asociando casi siempre en estas características. Pero bueno, con el paso del tiempo, teniendo en cuenta estos estudios, estas observaciones y estas consideraciones o conclusiones a las que se llegan, nos podemos entender de una manera más clara
¿Cómo es que nosotros podamos verlo ya en el plano terrenal o en el plano material a una persona número 6 como un artista sublime que tiene todo este poderío para poder manifestar la belleza en todo su esplendor? Es el que trata de lograr armonía y equilibrio en todos los sentidos y desde luego desea que su hogar tenga justamente esas características de armonía y de entrega. Y seguramente esto muchas otras personas lo buscarán o desearán tenerlo dentro de su hogar, aun cuando no tengan un 6 aparentemente prominente. Pero ¿qué tal si la persona está viviendo bajo esta frecuencia? Porque recuerda una cosa, hemos dicho que dentro de la numerología los bloques de 9 años que vivimos nos llevan a pasar por cada una de las 9 frecuencias que existen para poder tener toda la experiencia total desde la perspectiva que yo elegí venir a este plano físico, para poder retroalimentar a la energía creadora en el autoconocimiento de hasta dónde es capaz de llegar. Ajá. Entonces, en el plano material también el número 6 está entendido a la entrega de sus responsabilidades y tanto en el sentido laboral como doméstico a esa estructura equilibrada que ellos están buscando. Son personas muy emocionales y en muchas ocasiones, vamos a decirlo de alguna forma, sus penas de amores, no necesariamente porque sea solo en cuestión de la pareja, sino también en cuestiones familiares, por ejemplo, con los hijos o con los padres. Estas disputas o estas circunstancias de esta tensión los deja literalmente sin energía. Y esto hace parecer que son personas flojas, que son personas que como que no son muy activas o no se mueven mucho, pero de verdad tiene que ver con esto. Se les baja muy fácilmente la energía cuando tienen alteraciones en este sentido que determinamos o que nombramos como penas de amores. Por el lado de sus características evolutivas y de sus características involutivas, que les he dicho, las evolutivas son aquellas que nos ayudan a crecer y las involutivas son las que limitan nuestro crecimiento. En el lado evolutivo tenemos a personas muy compasivas, muy reflexivas y en exceso hogareños. De verdad, esos que se pueden pasar todo un fin de semana en pijama en su casa, de lo más tranquilo, incluso hasta sin bañarse, ¿no? Se sienten súper a todo dar y entonces sienten que están como disfrutando de su fin de semana. Por el lado de las características involutivas, tenemos a personas muy pasionales, justamente por esta complejidad de la que estábamos hablando hace rato, de su poder de construcción y al mismo tiempo de destrucción. Y por otro lado, los lleva a ser indecisos y hasta cierto punto, yo diría, soberbios, porque de pronto parece ser como que tienen muy buena suerte y entonces las cosas les salen bien y entonces esto les da una soberbia impresionante de yo me las puedo todas y yo puedo con todo, ¿no? Y como son tan adaptables, valga la expresión en el sentido de que son tolerantes, que aceptan las diferencias muy marcadas con otras personas, pero llega un momento en que empiezan a cargarlas como un peso que no les ayuda tanto a tener como una vida más equilibrada, ¿ok? Bueno, pues entonces, conociendo todas estas características, entonces sí, ahora podemos entender cómo es el comportamiento de estas personas y podemos como generalizar su definición diciendo que son gente que vinieron a convertirse en un baluarte de compasión y de esperanza para todas las personas a las que les rodean a ellos, ¿sí? Como están tan enfocados, acuérdate que el número 6 tiene que ver mucho con la familia, están tan enfocados con los comportamientos familiares y con esta cuestión del matrimonio y de la cuestión de pareja y de todo esto, entonces siempre están al servicio de su familia y de sus parejas, pero cuando no saben cómo manejar esta parte compasiva y esperanzada que deberían de estar compartiendo con todos ellos, empieza a ser una carga y entonces empiezan a sentir como fuera de lugar o demasiado agredidos con el comportamiento de otros miembros de la familia.
Ellos son capaces de ofrecer consuelo a todos cuantos se lo soliciten, no importa si son de su familia o no. Por lo regular, un número 6 casi siempre tiende a tratar a las personas de allá afuera como si fueran de su familia, especialmente si sienten algún afecto por ellos o si tuvieron algún comportamiento o hicieron algo específico que para ellos fue muy significativo, les dan entrada muy rápido y muy fácilmente a su núcleo familiar y los tratan con una familiaridad como si los conocieran de toda la vida. Y entonces este tipo de cuestiones pues los puede llevar a que las personas se acerquen constantemente a ellos para preguntarles cómo podrían ayudarles para resolver sus propios problemas. Y como el 6 tiene este aspecto de tratar de ser compasivo, está en el proceso del crecimiento para llegar a eso, pues inmediatamente se entrega para poder ayudar a otras personas en el sentido de ver cómo podrían de verdad estar resolviendo sus problemas. Bueno, pues si tú eres la persona que está viviendo esta experiencia con el número 6 como tu comportamiento, ahora ya sabes qué es lo que puedes esperar de ti misma o de ti mismo y sabes en dónde tendrías que poner atención para cuidar que tu comportamiento te lleve a los resultados que tú estás buscando en la vida. Y si no sabes cuáles son esos resultados, sería prudente que evalúes cuál es la misión de vida que tienes y que veas la relación que hay entre estos números, entre tu misión y este comportamiento que estás teniendo, para saber si es congruente hacia dónde vas dirigido y o dirigida y entender cuáles serían las cosas que tú tendrías que hacer resaltar en este momento. Si tú estás conviviendo con una persona que tiene este número 6 en su comportamiento, sería muy interesante que aprendas a ser un poco más sensible ante la demanda de atención o de cariño que requieren estas personas, que no es que los tengas todo el tiempo ahí sentados esperando a que tú les digas que los amas o no, pero hombre, siempre darle un reconocimiento a una persona de por qué te hizo sentir bien el comportamiento que tuvo o lo que dijo o cómo te sientes ante ciertas acciones que esta persona ejecuta y que para ti son confortables, sería muy interesante que se lo hagas saber. Yo creo que esto a todo el mundo le gusta. ¿Quién no está buscando realmente un reconocimiento y más de la gente que ama? Así es de que, pues bueno, pongamos en práctica este tipo de acciones para lograr que nuestra vida sea verdaderamente equilibrada y llena de armonía en todos los sentidos, o por lo menos en la mayor cantidad de veces que sea posible, para que tú desde esta perspectiva pacífica y tranquila puedas observar qué es lo que vas a retroalimentar a la energía creadora, que para eso se está manifestando a través de este cuerpo físico que hicimos para poder estar dentro de él y vernos en esta tierra. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este programa y te invito para que vengas al que sigue porque ya estamos avanzando un montón y en breve vamos a terminar ya esta serie de los números y el comportamiento y vamos a seguir estudiando esta cuestión de la numerología en nuestra existencia con otros temas sumamente importantes. Por lo pronto, en el próximo capítulo estaremos hablando de las características que tiene una persona de comportamiento 7. Así es que acompáñanos para que sigas aprendiendo más de esto y puedas ayudarte a transformar tu vida de una manera lo más elevada posible para ti y en el cumplimiento siempre de tu misión de vida, de tu satisfacción y de tu plenitud. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te recuerdo, yo soy Gina Lotus y la frase la verdad te hará libre es cierta, pero yo te digo la verdad es saber quién eres tú.